מזמור לתודעrio לאדוני כל הארץ את אדוני בשמחה בואו לפניו ונעמדו כי אדוני הוא אלוהים מועצנו ולא אנחנו מרצון מריתו בואו שעה ותודה חצרותיו ותהילתו ולברכו שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו והדור והדור אמונתו. Muy buenas noches a todos y gracias a Elías y a Cambios y por la organización y de nuevo otra vez reencontrándonos aquí con este bonito público que siempre quiere escuchar Torah. Felicitarlos a todos. El título de la clase de esta noche lo pusimos cómo alejarse de las malas influencias, ya que Akadosh Baruj Hu me premió, gracias al público, de ver un tema en un libro que se llama Benoam Siach, que lo desarrolla muy bonito este tema, correspondiente a la perashá de Bamidbar. Tiene que ver también con David Amelech, que salimos de Shavuot, ahora que salimos de Shavuot, y que es la Ilulá de David Amelech, el día del nacimiento y del fallecimiento de David Amelech también se destaca mucho en el Teilim, como lo vamos a ver ahorita, Bezrat Hashem, y que Hashem nos ayuda a poderlo desarrollar de una manera correcta, Bezrat Hashem. Vamos a comenzar sabiendo de que hoy en día uno de los temas que nos preocupan mucho a cualquier persona y más que nos preocupa con respecto a nuestra descendencia, a nuestros hijos, es el tema de las malas influencias. ¿Cómo podemos nosotros cuidarnos o qué tan grave es una mala influencia? A veces hay gente que dice, mis hijos tienen los principios claros, yo tengo los principios claros y yo sé cómo abordar a mis hijos y mis hijos saben lo que tienen que hacer y ellos cuando salen ya están vacunados, están inmunes, o mi familia está vacunada, mi familia ya está con los principios claros. ¿Es así? ¿Qué tanto miedo hay que tenerle a las malas influencias? ¿Qué tan daño pueden hacer las malas influencias? Vamos a Bezrat Hashem abordarlo en esta clase. Vamos a empezar Bezrat Hashem con la perashá. En perashá Bamidbar trae la Torah así. Estoy leyendo Perashat Bamidbar Perek Gimal Pasuk Tet Vav. Voy a leer un pasuk antes, que así empieza esta parte de la Torah. Dice así: Vaidaber Hashem el Moshe Bimidbar Sinai Lemor. Le habla Hashem a Moshe en el desierto del Sinai y le dice así: Pekodet bene Levi levet avotam le mishpechotam. Quiero que por favor, le dice Hashem a Moshe, quiero que cuentes a la tribu de Leví. Quiero que cuentes a la tribu de Leví, levet avotam le mishpechotam, por familias, cuánta gente hay en cada familia, cuántos son los que contienen bene Leví. Kol Zahar, me vas a censar un censo de todos los hombres varones. Mi ben Jodesh Vamala Tifkedem. A partir de un mes, bebés que tengan de un mes en adelante, ya los tienes que contar. A diferencia de otros censos que se hizo en la Torá, que eran a partir de los 20 años, de todo el pueblo de Israel, Bene Leví eran una tribu selecta y por eso quiero que los cuentes a partir del mes. ¿Por qué a partir del mes y no de recién nacidos? ¿Por qué Hashem le pidió a Moshe de que los cuente a partir del mes? Entonces hay un concepto que lo trae Rashi también y dice, porque hasta un mes un bebé todavía no es seguro que viva. Se llama Nefel en el concepto de la Torá y alágico, se llama Nefel. Nefel significa que está todavía en duda si va a vivir o no, no está todavía desarrollado bastante para darle seguridad física y natural
a la vida de él. Entonces, por eso dice que a raíz de un mes, a partir de un mes, los tienen que contar. Por eso, y a raíz de esto también sale de que lo alen un bebé que fallece dentro del primer mes de nacido, no se le hace luto, no se sienta Shiva. ¿Por qué? Porque nunca se llamó vivo. Vivo se llama después de que vivió un mes. Por eso también que el pidión, cuando aplica, cuando nace el primer hijo en padre Israel y madre Israel, pidión es después del mes. ¿Por qué? Porque ya es seguro de que es vivo este bebé. Entonces, por eso le pidió a Hashem a Moshe de que cuente a todos los leviim a partir del mes. De un mes en adelante, todos los que estén en cada carpa de los leviim, en la tribu de Leví, quiero que me los censes y me los cuentes a ver cuántos son. Y cuenta la Torá, Vaifkodotam Moshe, los contó Moshe, al pi Hashem, los contó Moshe por la boca de Dios, Kasher Tzubá, como fue ordenado. Aquí en este pasuk resalta una pregunta porque el desarrollo y como lo dice la Torá no está claro. Número uno te dice que Moshe los contó por la boca de Dios como fue ordenado. Si fue ordenado por Dios, como ya lo vimos. Entonces, ¿qué significa que Moshe los contó al pi Hashem, por medio de la boca de Dios? Que te diga que Moshe los contó como fue ordenado, como muchas veces lo dice la Torá. Vaifkodotam Moshe, Kasher Tzubá. Los contó Moshe como fue ordenado. ¿Qué es eso de al pi Hashem? Por medio de la boca de Dios, Kasher Tzubá, como fue ordenado. Entonces es muy interesante que Rashi trae esta pregunta y lo trae y dice así: Amar Moshe lifnei HaKadosh Baruch Hu. Le dijo Moshe a HaKadosh Baruch Hu, cuando Dios lo ordenó que cuente a los Leviim, llegó Moshe y le dijo a Dios: Echani nichnas letoch haolem ladat minyan yom keem. ¿Cómo yo me estás pidiendo de que me meta a las carpas de los Leviim, a las carpas de las gentes de la tribu, para ver cuántos bebés tienen? Si fueran adultos es diferente, porque pueden salir, pueden hacer el censo, es diferente, pero ¿por qué me estás pidiendo que me meta a las casas para ver cuántos bebés tienen? ¿Cómo me voy a meter? Es muy difícil, no quiero entrar a las casas, no les quiero quitar su privacidad y meter a la casa de ellos. Entonces les contestó a Kadosh Baruj Hu y le dijo, amarlo a Kadosh Baruj Hu, le dijo a Hashem a Moshe, Aseata et shelcha, vani ese et sheli. Tú haz lo tuyo y yo hago lo mío. Entonces le preguntó Moshe a Hashem, ok, ¿qué hago yo? ¿Qué es mi parte? ¿Qué quieres que haga? Entonces le dijo a Hashem, Alach Moshe, fue Moshe de Amad al Petah Haoel. Moshe se paraba en la puerta de cada carpa de la tribu de Leví, la Shejina Mekademet Lefanav, y la Shejina estaba frente a él, con Moshe estaba Kadosh Baruj Hu, Ubat Kol Yotza, y salía una voz, Minaoel, de la carpa, y decía, Kach vekach tinukot yesh baoel hazeh, tantos bebés hay en esta carpa, Lekach Neemar al pi Hashem, por eso está escrito al pi Hashem. Al pi Hashem quiere decir que Dios lo ayudó con el censo a Moshe. ¿Cómo lo ayudó con el censo? Moshe se paraba fuera de la carpa y salía una voz y le decía, en esta carpa hay 2 bebés, hay 3 bebés, hay 4 bebés. Y así Moshe iba contando. Entonces, por eso dice al pi Hashem, Hashem prácticamente lo ayudó a Moshe a hacer el censo de los Levín, porque Moshe no quería entrar a la casa de los Levín. No quería entrar a la casa de cada uno. Hay un jajam, que la verdad que es primera vez que lo escucho y no sé bien su bibliografía, se llama Rabbi Haim Mibishiwa. No escuché hablar de él. Tiene un libro que se llama Zecher Haim sobre la Perashá y trae una pregunta muy interesante con respecto a esto. Cualquiera de nosotros que estamos escuchando ahorita, si sabemos que viene un jajam importante aquí a la Ciudad de México, ¿quién no quisiera que venga a la casa de cada uno y que esté en la casa de cada uno? Obvio que si llega y nos dicen, mira, viene el rabino principal de Israel a México y quiere entrar a tu casa, quiere estar en tu casa para visitarlo, ¿no lo aceptamos? Seguro que lo aceptamos con muchísimo gusto. Ahora, Bené Leví, toda la tribu de Leví, que Moshe era de esa tribu, no estaban dispuestos a que Moshe entre a su casa, con muchísimo gusto que venga. Es un placer para nosotros de que esté
Moshe y que venga a visitar la casa, sea para contar, sea para lo que sea, que venga al jajam, es muy importante y muy grato para nosotros y es un zehut muy grande. Pero Moshe, con todo y eso, que sabía que la gente hubiera aceptado, él dijo, no puede ser de que Dios me esté pidiendo eso, que Dios me pida que entre a cada casa y que moleste a cada persona. Yo no lo veo, no me gusta interrumpir la privacidad de la gente. Puede ser de que haya gente que no pueda, puede ser que haya gente que sí pueda, y con todo y eso le preguntó, entonces, ¿qué hago? No quiero entrar a Hashem, no creo que esa sea tu petición. La petición de Hashem a Moshe de que entre a la casa de los Levim, yo no creo que sea Hashem. Por favor, dime cuál es la idea. Y ahí fue que le dice a Hashem, tú párate en la puerta, párate en la entrada, va a salir una voz y te va a decir cuántos niños hay en cada casa. Sigue preguntando este jajam y dice, a ver, ¿por qué no podemos algo más sencillo? ¿Por qué Moshe tuvo que molestar prácticamente a la Shekhinah? ¿Por qué Akadosh Baruj Hu estuvo con él en todo ese censo para decirle cuántos niños había? Era mucho más fácil de que Moshe esté en la puerta de la carpa, toque, que le abran la puerta y les digan, disculpen, no quiero molestar, por favor nada más que se acerquen todos los hombres que tengan un mes en adelante para censarlos. Así muy sencillo, 2 minutos en cada carpa sin molestar a nadie. Por orden de Dios, Hashem me pidió de que cuente al pueblo, a la tribu de Leví, por favor salgan para ver y que el papá saque a los bebés, hay 2, 3 niños de tal edad, es todo, y los cuenta Moshe ya. ¿Por qué tuvo que molestar a Hashem prácticamente? ¿Por qué Hashem accedió a decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a decir cuántos hay. ¿Por qué Moshe no podía tocar en cada carpa para saber cuántos hay? Así pregunta este jajam, Rabbi Haim Miwishiwa, y contesta algo impresionante. La respuesta que él trae es, acuérdense de que estamos en el desierto, acuérdense de que en el desierto no siempre habían buenas influencias, como ya lo vamos a ver, y el mensaje que quiso transmitir a Kadosh Baruj Hu aquí es de que es preferible de que Hashem esté presente y que le diga a Moshe cuántos hay en cada carpa, a que la gente saque a sus hijos a la calle, que no tengan contacto con la calle. Mejor que se queden adentro de la carpa, que no salgan a la calle, y Hashem está dispuesto a decirle a Moshe, yo te acompaño, estoy contigo, te digo cuántos hay en cada lugar, para que no salgan a la calle. ¿Y qué calle estamos hablando? La calle de la tribu de Leví, que era la mejor tribu que había, la tribu que nunca pecó, y aparte la calle del desierto, que era un desierto que no había prácticamente mucho donde ir, y con todo y eso, Akadosh Baruj Hu prefirió que no salgan. Dijo Akadosh Baruj Hu, así se Rabbi Haim Yeshiva dice, mejor que se queden dentro de la casa, no los saques a los niños a la calle. ¿Por qué? Por si hay malas influencias en la calle, son como un virus contagioso y se pueden contagiar. Mejor lo más que se puedan quedar en casa, que se queden en casa. Es impresionante este mensaje que nos transmite este jajam de Rabbi Haim Wishiwa. Hay una historia muy interesante que la cuentan de la época del Imperio Comunista en Rusia. Había algo que se llamaba Masaja Barzel. Masaja Barzel era la cortina de hierro, puede ser que se llamaba. Cuando cayó el Imperio Comunista, entonces Rabbi Moshe Soloveitchik, él estaba en Zürich, en Suiza, y se fue a Muskeva, a una ciudad rusa, para hacer una yeshiva especial para los jóvenes de ese lugar, para los jóvenes de 15 a 18, 19, 20 años de ese lugar. Esa yeshiva se llamaba Torat Chaim. Así la estableció Rabbi Moshe Soloveitchik. Los Soloveitchik eran jajamí muy grandes de Brisk. El Rab de Brisk, que escucharon hablar de él, Rabbi Yitzhak Zev Brisk, y también el Rab de Brisk, ya se me olvidó su nombre ahorita, pero el Rab de Brisk famoso, conocido, Rab Chaim y Brisk, también eran Tisquela Mitzvot. También eran de Soloveitchik, eran de la familia Soloveitchik, eran jajamim famosos. Entonces, Rab Moshe Soloveitchik abrió esta yeshiva que se llama Torat Chaim, y ahí iban muchos jóvenes de la ciudad de Rusia que querían entrar a la Torá
siempre que estaba el imperio comunista era imposible, no tenían la oportunidad de estudiar Torah y querían estudiar Torah. Entonces, no todos los que iban allá tenían un fondo de Torah, no tenían bases de Torah, era empezar de cero. Y Baruch Hashem trabajaba muy bien la yeshiva, los bajorim iban con mucha sed y así iban evaluando a cada chavo que iba entrando ahí, cómo va progresando y así iban progresando poco a poco. Había un chavo que llegó a la yeshiva con mucha voluntad de crecer, tenía muchas metas para elevarse en la yeshiva, pero con todos sus esfuerzos que tuvo, la verdad que no lo logró, le costaba. Era difícil para él adaptarse y elevarse. No era un mal muchacho, no era una mala influencia, pero no subía, se quedaba estancado, se quedó estancado donde estaba, no subía y la yeshiva prácticamente no le estaba funcionando. Entonces, después de muchas semanas de que vieron los jajamín de la yeshiva de que este chavo no avanzaba, entonces se reunieron en una de las reuniones para ver si es que vale la pena de que este chavo se quede en la yeshiva o que salga y que haga algo productivo, que salga a trabajar, que vaya a estudiar en la mañana, a rezar un poquito, que rece un poquito, estudie un poco y después que se vaya a trabajar. Algo productivo es importante a que esté ahí perdiendo el tiempo si es que la yeshiva no le está funcionando. Entonces, los jajamim que se reunieron para ver la situación de este chavo decidieron todos de que lo mejor es de que deje la yeshiva por el bien de él, que deje la yeshiva y que se vaya a estudiar o que se vaya a trabajar o que se vaya a estudiar a otra yeshiva. Y decidieron hablarlo con el chavo directo y decirle la decisión por el bien de él. Mandaron a llamar al chavo y le dijeron, mira, la verdad que nosotros hemos visto de que tú estás estancado ya varias semanas y esta yeshiva no es buena para ti, no es bueno para que te quedes en esta situación. Vamos a buscar un mejor lugar, chance y te vas a trabajar a un lugar donde seas más productivo que quedarte aquí en la yeshiva. Cuenta que en ese momento el chavo se puso a llorar desconsoladamente. Después de que se calmó un poco, les pidió a los jajamín de la yeshiva y les dijo, por favor, déjenme en la yeshiva. No me corran de la yeshiva. Todo mi anhelo es estar rodeado de gente que estudia Torah, estar alrededor de gente que está todo el tiempo en constante elevación y apegados a Kadosh Baruj Hu. Yo quiero estar junto a la gente que está pegada a la Torah, la gente que estudia Torah. Por favor, no me corran de la yeshiva. Y antes de que les dé la palabra a los jajamim, les quiero contar una historia personal mía para que ustedes sepan lo que me pasa a mí ahorita en este momento emocionalmente. Quiero que ustedes entiendan por qué yo me quiero quedar en la yeshiva y no me quiero salir. Y le dijeron, ok, adelante, ¿cuál es la historia? Entonces cuenta de que cuando está la época del comunismo, entonces la vida era de mucho pánico, mucho miedo, porque existía el famoso servicio secreto de la KGB, de que todo el tiempo estaban buscando a ver quién hablaba en contra del imperio, a ver quién estaba con ideas diferentes y los agarraban y los torturaban. Era muy, muy complicado y mucho miedo había, mucho pánico en toda esa época. Entonces, él cuenta que una vez estaba sentado en un café, se estaba tomando un café en uno de los cafés de la ciudad, fue a tomar un café y de repente llegaron de la KGB, agarraron a todos los que estaban en el café y los pusieron presos, incluyéndome a mí. Así cuenta el chavo. Nos metieron presos, yo no sabía por qué, no tenía idea. Me dejaron ahí preso, y donde me metieron preso había gente que eran asesinos, había gente de que eran con delitos penales fuertes, y yo ahí estaba un chavo que estaba tomando un café y me agarraron, me detuvieron. Entonces, dice que después de unos días lo llevaron a un interrogatorio, al cuarto de las investigaciones y de interrogatorio para investigar qué es lo que yo estaba haciendo en ese café. El que estaba enfrente, el interrogador, me empezó a preguntar, me empezó casi a torturar, a preguntarme qué yo hacía ahí. Y yo le decía siempre, contestaba, yo no estoy haciendo nada, estaba tomando un café nada más. De verdad que no hacía nada y no me creía y me metía más presión, más terror psicológico y yo le decía, de verdad que yo no estaba haciendo nada, yo nada más fui a tomarme un café. No me creyó y me regresó otra vez a la cárcel y así pasé semanas
con condiciones inhumanas, hasta que al final decidieron liberarme y me liberaron. Después me enteré de que en el café donde yo estaba habían 3 que estaban en contra del comunismo, hablaron ahí mal algo del gobierno, y uno de los que estaban ahí escuchó y llamó a la KGB y nos agarraron a todos. Nos agarraron a todos porque todos los que estaban ahí éramos potenciales sospechosos que teníamos que ver con eso. Así les contó el chavo a los jajamim. Entonces los jajamim no entendieron qué quería este joven, ¿ok? Nos está contando una historia que le pasó, ¿y ahora qué? Entonces les dijo así, continuó el chavo y les dijo, va a llegar un día de que Am Israel van a tener el zehut de llegar a la Geulá. Vamos a llegar a la Geulá, Akadosh Baruj Hu nos va a redimir, vamos a llegar a Olam Shekulot Torah, un mundo de puras Neshamot, un mundo de Bezat Hashem. Cuando llegue el Mashiach, lo único que va a haber es Torah. 120 años, si es que no llega el Mashiach, vamos a llegar también al Gan Eden, arriba en el cielo. ¿Quién va a poder estar, les dice el Bajur, en el Gan Eden? La gente que estuvo aquí pegada a la Torah, que estuvo pegada a Kadosh Baruj Hu, que hizo mitzvot. Yo voy a llegar, les dice el chavo a los hajamim, yo voy a llegar y yo quiero estar ahí. Yo quiero estar con esa gente, con esos hajamim, con la gente que estuvo pegada a la Torah, y quiero ser parte de ellos. Pero me van a parar en la entrada y me van a hacer un examen, me van a decir, a ver, ¿tú qué sabes? ¿Tú sabes algo para estar aquí en esta yeshiva del cielo, para estar al lado de los hajamim? A ver, ¿qué sabes? Tú ahorita quieres estar al lado de Ramoshe Soloveitchik. ¿Tú qué sabes? Nos tienes que enseñar qué sabes. Y en verdad yo no voy a saber nada porque Hashem no me dio esa capacidad para yo entender Torah. Y no sé nada, pero yo les puedo decir a este guardia de la entrada, yo le voy a poder decir, miren, es verdad de que yo no sé nada, pero yo estuve en la cárcel unos meses por estar al lado de gente que no estaba de acuerdo el gobierno con ellos, sin hacer nada, nada más por estar al lado de ellos, estuve en la cárcel. Y por eso yo quiero que ustedes apliquen lo mismo aquí en el cielo y que me pongan al lado de los que estudian Torah simplemente nada más porque estuve al lado de ellos. Porque yo estuve sentado, les va a decir así, yo no tuve el mérito de estudiar Torah, pero por lo menos me senté alrededor de los que estudian Torah. Estuve con ellos en el ambiente de ellos. Y nada más por estar al lado de ellos, ya me considero parte de ellos, ya me considero de la jebra de ellos, de la sociedad de esa gente, y por eso tengo un tipo de enlace y un tipo de unión con ellos. Y así como a mí me metieron a la cárcel por estar sentado al lado de alguien no correcto, yo quiero que ustedes me metan al Gan Eden por estar con gente correcta. Entonces les pidió este chavo, por favor, déjenme aquí. Yo nada más quiero estar aquí para que mañana me llame yo de esta sociedad. Aunque yo no sepa mucho, pero quiero estar en una sociedad correcta. Quiero estar en una sociedad sana. No quiero salir a la calle. No me dejen ir a trabajar. Yo quiero seguir aquí. No le hago daño a nadie. Y ya más que eso no se habló. Dejaron al chavo en la yeshiva y fue un muy buen muchacho y siguió creciendo. No a las capacidades de otros, pero Baruch Hashem fue un chavo que estuvo siempre en una sociedad buena. Nuestra sociedad es muy importante. La sociedad que nosotros estamos y dónde nos ponemos y quién está alrededor de nosotros es muy importante. Es un imán. Ustedes saben los imanes. Hay imanes poderosos, ¿ok? Y potentes. Un imán, cuando por ejemplo ponemos un imán en un lugar donde hay alfileres, y hay clavos, y hay tornillos, y hay todo, entonces todo sube hacia el imán, todo se apega. ¿Y qué es lo que más rápido se pega al imán? Los que menos pesan. Un alfiler que pesa menos se pega mucho más rápido al imán que un tornillo que pesa más. Si el tornillo pesa más, hay que acercar más el imán hacia el tornillo. La sociedad es igual. Una persona que ya tiene tiempo y tiene sus parámetros claros, el imán lo puede jalar, pero tiene que estar más cerca. Pero los jóvenes, las frágiles, nuestros hijos que todavía no están con peso bastante para poder aguantar y no jalarse al imán, son los primeros que son jalados hacia el imán. Son los primeros que son jalados a la mala sociedad y por eso hay que tener mucho cuidado. A mí me gusta siempre decir este ejemplo que dice la gente, los frutos no caen lejos del árbol. Justo pasamos ahorita Shavuot, pedimos mucha tefilá por nuestra descendencia, de que vaya en buen camino,
de que vayan en el camino de la Torá, y en Shavuot es el Rosh Hashanah, el Perot Ilan, sobre los frutos del árbol, y hubo una tefilá, era el Rosh Chodesh Sivan especial para pedir por nuestros hijos que sigan en el camino de la Torá, y uno dice, yo estoy parado, y los frutos no caen lejos del árbol, sí es verdad, los frutos caen y caen cerca del árbol, pero hay una condición muy importante que hay que saberla. ¿Cuál es esa condición? Depende de dónde sembraste el árbol. Si es que uno siembra el árbol en un campo estable, en un campo plano, en un campo que no tiene muchos vientos, entonces sí el fruto cae y se queda ahí. Pero si uno siembra su árbol en un barranco, si uno siembra su árbol en un río, en un arroyo que va corriendo todo el tiempo, el fruto se cae y se aleja del árbol por la fuerza de gravedad, por la fuerza de la influencia que hay. Entonces, por eso uno puede decir, no, ya mis hijos tienen principios, si los frutos no caen lejos del árbol, sí, pero depende de dónde sembraste tu árbol. Todos los padres de familia somos encargados de la sociedad en la cual están nuestros hijos. Nadie pone a los hijos en sociedades donde uno no está. Si uno está en una sociedad sana, entonces los hijos están en sociedad sana, hay muy poca probabilidad de que se vayan a otras sociedades. Cuando uno siembra su árbol en un lugar estable, en un lugar estático, entonces ahí sí uno puede confiarse en eso de que el fruto no cae lejos del árbol. Pero si uno no sabe o uno siembra su sociedad en otro lugar, muchas veces pasa de que los padres dicen, yo voy a meter a mi hijo a tal escuela, y se sabe que esa escuela no es de lo mejor, que tiene influencias no correctas. Pero uno que dice, si yo lo pasé, entonces mi hijo también lo va a pasar. Yo estuve ahí, yo sé lo que es, y ya está como yo salí. Es verdad, número uno, se le puede decir, tú tuviste suerte. Número dos, las épocas no son iguales. Ahorita la corriente es mucho más fuerte que la que había antes. Ahorita la libertad y los niveles que han llegado es mucho más profundo y han tocado mucho más fondo a lo que era antes. Muchas señoras me han llamado y papás me han llamado, ¿qué hago con mi hijo? Está esto y el otro y el otro. Y uno les pregunta, ¿pero cómo llegó ahí? Pues con los amigos. ¿De dónde conoció a sus amigos? De la escuela. ¿Quién metió a ese hijo a esa escuela? ¿Él decidió entrar ahí? ¿O los padres mismos saben a dónde los meten y saben qué se enfrentan? Entonces uno no puede confiarse en que no, el fruto va a estar cerca del árbol. El fruto está cerca del árbol siempre y cuando esté muy estable el terreno. Si el terreno no está estable, es muy difícil de que el fruto quede cerca del árbol. Esto lo vemos también en la perashá de esta semana también. La perashá de esta semana está la parte de que nos cuenta la Torá cómo estaban todos los campamentos divididos. ¿Ok? Estaban los campamentos divididos en, dice la Torá, Mishpachat Bene Keat Yahanu Temana. Dice la Torá, estoy leyendo Perekim al Pasuk Faftet. Mishpachat Bene Keat, la familia de la tribu de Keat, Yahanu Temana. Van a acampar Temana. Explicó Rashi que cerca de ellos, ¿quién estaba? Cerca de Bene Keat, vecino de Bene Keat, ¿quién era? Degel Reubén. Reubén estaban pegados a Keat, eran vecinos de Keat. Y sigue Rashi y dice, hoy la Rasha, hoy Lishgenó. Pobre del Rasha y pobre de su vecino. ¿Qué tiene que ver? Explica Rashi, dice, la gen la kumeem datan de Avirá. Por eso de Bene Reubén fueron castigados Datán y Abiram y 250 personas con Korah. Korah era de Keat. Reubén era el vecino y la mala influencia hizo de que de Reubén vayan con Korah 250 personas que terminaron muriéndose en el Mahloket de Korah. No se fueron los de Yehudá, no se fueron los de otra tribu, se fueron los de la tribu de Reubén que eran vecinos. ¿Por qué? Porque hoy la Rasha de hoy Lishgenó. La mala influencia es un imán. La mala influencia atrae. Y por cuanto de que ellos, Reubén, eran vecinos de Keat, entonces se atrajeron por la mala influencia de Korah, y ahí está que tuvieron que perder 250 miembros de la tribu. Al igual, dice la Torah, Moshe y Aarón, el Pasuk Lametchet, Moshe, Aarón y sus hijos. Moshe, Aarón, Ubanav pertenecían a qué tribu? A la tribu de Leví.
¿Y quién estaba pegados a ellos? ¿Quién eran los vecinos? De Gel Mahane Yehuda. La tribu de Yehuda eran los vecinos de ellos. Y también Isahar y Zebulun. Dice la Torah, Tov la tzadik, dice Rashid, Tov la tzadik, Betov lishkeno. Bueno para el tzadik y es bueno para su vecino. ¿Por qué? Por cuanto de que Isahar y Zebulun eran vecinos de Aarón y Moshe y sus hijos, entonces por eso tuvieron zehut de que sus hijos también de Isahar y Zebulun estén estudiando Torah, tenían un vecino ejemplar y por eso se atrajeron por medio del vecino. Es la sociedad que es como un imán que atrae. Algo impresionante que vemos también en la Torah. Hace poco estuvimos en Shavuot, recibimos la Torah. Matán Torah cuenta la Torah, la historia, cómo fue, ¿no? Primero llegaron a Ar Sinai, entonces Moshe subió con Akadosh Baruj Hu, subió, bajó, estuvo ahí 6-7 días hasta que Akadosh Baruj Hu entregó los 10 mandamientos y después Moshe volvió a subir para que Hashem le transmita toda la Torah, la escribiera. ¿Y qué pasó después de eso? Tuvieron un mal cálculo en los días de que Moshe se supone que iba a estar arriba y cometieron el error del Egel Azab, del becerro de oro. A este error hay un estudio muy interesante, ¿okay? Que lo trae un libro que se llama Pnei Divrei Yoshiyahu, que tampoco sé quién es el autor, pero es muy, muy interesante cómo desarrolla este tema y dice así. Existía en el pueblo de Israel que salieron de Mitzrayim, había un grupo que se llamaba Erev Rab. Erev Rab significa todos los que se colearon, ¿ok? Eran los que se colearon con el pueblo de Israel. No eran del pueblo de Israel, pero eran de muchas tribus y de muchos lugares que quisieron salir con el pueblo de Israel y se pegaron al pueblo de Israel. Se llamaban Erev Rab, ¿ok? El Zohar HaKadosh trae, así trae el Zohar HaKadosh en Helef Bet, Kuf Tzadik Alef, Amud Bet. Dice que el Erev Rab era prácticamente 50 veces más que la cantidad de los Yehudim que salieron de Egipto. Si los Yehudim que salieron de Egipto en total eran 3.600.000 hombres más ancianos, niños y mujeres, aproximadamente 3 millones de Yehudim que salieron de Egipto, imagínense por 50. Eran 150 millones de Erev Rab nada más. Era impresionante la cantidad de Erev Rab. Dentro de ese Erev Rab habían, y ellos la verdad que hicieron muchos problemas, fueron una mala influencia para el pueblo de Israel en muchas ocasiones. Habían dos jefes del Erev Rab que uno se llamaba, eran dos, dentro de ese Erev Rab, cuenta el Zohar que estaban los brujos de Egipto. Habían muchos brujos de Egipto que cuando vieron los milagros de que Akadosh Baruj Hu hizo con el pueblo de Israel, entonces dijeron, nosotros nos pegamos a ellos por falta de alternativa, porque si no estamos con ellos, entonces la cosa se va a poner mal y no nos va a ir bien. Entonces se pegaron con el pueblo de Israel. No es porque nada más creían en Dios, seguían siendo brujos, pero se pegaron con el pueblo de Israel. Jefes de ellos, o sea, los jefes de estos brujos, uno se llamaba, cuenta el Zohar, que habían dos que se llamaban Yunus y Yumbarus. Yunus y Yumbarus eran unos brujos, los jefes de la brujería de todo Egipto. Era impresionante porque ellos eran los que llevaban la brujería. Era algo muy, muy fuerte, pero ellos estaban pegados al pueblo de Israel. Se pegaron al pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Hay que saber de que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto tenía una protección que los protegía de muchas cosas, que eran los ananim. Las nubes protegían al pueblo de Israel de muchas cosas. Las protegían del sol, protegían de malos vientos, protegían de que el camino esté plano, si habían colinas las allanaban, si habían algún tipo de barrancos los rellenaban, para que el pueblo de Israel esté muy bien. Pero aparte de proteger al pueblo de Israel de los temas y de los climas físicos, también protegía a las nubes a cualquier mala influencia. Cualquier mala influencia del pueblo de Israel, la nube lo sacaba. La nube no dejaba que se quede dentro del Mahané Israel una persona que no era apta que esté con ellos. Lo sacaba. Entonces, por ende, todo este Erev Rab
trataba de entrar a las nubes y la nube no los dejaba. Los sacaba, los rebotaba. Entonces estaba todo el pueblo de Israel adentro de las nubes. Y todo este Erebrad, estas 150 millones de personas prácticamente estaban fuera. Recibieron la Torá, escucharon a Dios, pero con todo y eso ellos decidieron seguir con sus ideas y no estaban de acuerdo de que la nube los tenía por fuera. Ellos querían una protesta y decían, oigan, métannos, queremos ser parte, queremos estar dentro de las nubes. ¿Por qué nos tienen afuera? Nos tienen que tener adentro. ¿Por qué nos dejan afuera de las nubes? Así estaba protestando. Ahora, a todas estas, ¿quién es el que estaba a cargo? ¿Quién es el que estaba a cargo del pueblo de Israel? Aarón HaKohen. ¿Por qué? Porque Moshe Rabbenu había subido para recibir bien la Torá de Akadosh Baruj Hu y bajarla al pueblo de Israel. Nada más la transmitió en voz a Akadosh Baruj Hu, pero ya se las iba a entregar las tablas de la ley. Y por eso subió. Y Aarón HaKohen estaba abajo. Llegan estos jefes, Yunus y Yumbarus, dice el Zohar, y se acercaron con Aarón HaKohen y le dijeron, mira, o nos metes adentro de las nubes, o somos partes de todos, o ¿sabes qué? Vamos a buscar otro Dios, vamos a hacer otra, no sé, necesitamos un Dios que vaya delante de nosotros, porque ustedes están ahí, nosotros nos tienen afuera, nos tienen aislados. Entonces, Aarón HaKohen estaba en un dilema, que no sabía qué hacer. Esta gente, por un lado, quiere entrar y ser parte del Mahané Israel, adentro del pueblo de Israel. Y por otro lado, Aarón HaKohen sabía de que no es la mejor sociedad y la mejor influencia que puede haber para el pueblo de Israel. Son brujos que estudian en brujería todo el tiempo. Toda la bodazara que hay, ellos se la saben y la siguen creyendo en ella, no han hecho como tal teshuvá. ¿Cómo los voy a aceptar? ¿Cómo vamos a aceptar de que entren adentro del pueblo de Israel? Y efectivamente Aarón HaKohen les dijo, saben que ustedes hagan lo que quieran. Vamos a hacer entonces alguien que nos guíe y que nos está bien, adelante. Bueno, ayúdanos a hacerlo porque si no te vamos a matar. Y Aarón HaKohen prácticamente fue el que los pidió que traiga sus joyas que le pidan a las mujeres y ellos se las quitaron. Y Aarón HaKohen fue partícipe de que ellos hagan su abodaz dará con tal de no dejarlos adentro de las nubes con el pueblo de Israel. Al final es verdad que muchos Yehudim del pueblo de Israel se atrajeron por esa bodazara, pero ¿cuál fue la decisión de Aarón? Es muy interesante que Aarón HaKohen no lo castigaron por el becerro de oro. No tuvo un castigo fuerte por el becerro de oro Aarón HaKohen. Y él fue prácticamente uno de los que hizo, como dice la Torah, Vayat Serotov Ajeret, dice la Torah, Aarón HaKohen mismo, Vaikach mi Adam, tomó de la mano de ellos todo el oro que trajeron. Y dice el pasuk, lo convirtió prácticamente en un becerro. Aarón HaKohen fue el que los ayudó. Y con todo y eso, no fue culpa de Aarón HaKohen, no culpan a Aarón HaKohen, nunca sale de que Aarón HaKohen, Hashem lo castigó, le dijo, nada. ¿Por qué? Porque Aarón HaKohen sabía de que la mejor decisión es que estos hagan lo que quieran afuera de las nubes, pero que no se metan con el pueblo de Israel y se vuelvan parte de ellos. Que se queden afuera. Así explica el Periné Libre Yoshiau. Aarón HaKohen prácticamente les transmitió y les dijo, hagan ustedes su becerro de oro, apostérnense a él, hagan lo que ustedes quieran, pero nada más en el pueblo de Israel, en los niños de Israel, no se metan con ellos. Déjenlos aislados, déjenlos adentro de las nubes, no quiero que sean partes de ellos. Es impresionante este punto, qué tanto se cuidaban de que los niños y el pueblo de Israel esté blindado de malas influencias. No querían que entren todo este Erebrad adentro de las nubes donde estaba el pueblo de Israel. Pero ¿qué va a pasar? Ya escucharon a Dios, ya recibieron, estaban ahí. Estaban en el monte Sinai, acaban de escuchar a Kadosh Baruj Hu, con todo y eso una mala influencia tira todo. Una mala influencia los puede llevar a lo peor. Ahí está que mucha gente estando dentro de las nubes, con todo y eso cuando hicieron este Erebrad, el Legel Azab, se apuntaron a ellos. Benelevi no, otras de las mujeres no, pero igual mucha gente sí se unió a ellos y nos costó. Imagínense si estuvieran adentro. Aarón HaKohen decidió que se queden afuera, que no entren para que no se involucren, porque con eso, si es que Aarón hubiera permitido que entren, se hubiera terminado y eliminado el pueblo judío. No hubiera nada hoy en día del pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos estuvieran con mala influencia de ellos adentro, se mala influencia.
Otra cosa muy interesante, muy, muy interesante. Ustedes saben de que el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, tenían Brit Milá. El Brit Milá se lo hicieron. ¿Cuándo se lo hicieron? En el momento que tenían que hacer Corban Pesach. El Corban Pesach, antes de salir de Mitzrayim, que lo hicieron en Mitzrayim, uno de los requisitos era que la gente tenga Brit Milá. Entonces todo el mundo se hizo Brit Milá para poder comer Corban Pesach. Después de que salieron de Mitzrayim, después de que salieron de Mitzrayim, no se hicieron Brit Milá 40 años que estuvieron en el desierto. No hubieron Brit Milá. No habían Brit Milot, no habían Moalim, todos los niños que nacían se quedaban sin Brit Milá. 40 años en el desierto, no hubo Brit Milá. Después de que entraron, de cuando ya iban a entrar a Eretz Israel, Yoshua bin Nun les hizo Brit Milá a todo el pueblo de Israel. A todo el pueblo de Israel les hizo el Brit Milá. Imagínense la cantidad de Britot que habían diarios para hacerle Brit Milá a todo el pueblo de Israel. Y Yoshua bin Nun agarró a todos los prepucios, y los puso ahí. Y era como un reach nifuag. Ustedes saben, hay algo muy interesante. Se trae una costumbre de traer besamim al Brit Milá. En el Brit Milá hay que traer besamim para decir la verajá de besamim. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se trae besamim al Brit Milá? Y de aquí viene también el nombre que nosotros conocemos en las comunidades sirias. La noche antes del Brit lo llamamos Shadelaz. Shadelaz es una palabra en árabe compuesta de 3 palabras. Shid el-Az. ¿Qué significa Shid el-Az? Shid significa cortar. El-Az son adasim. Tenían una costumbre que una noche antes del Brit Milá salían a cortar adasim, besamim, los adasim, el mirto, para el Brit. Por eso se llama Shid el-Az, que cortaban los adasim para el Brit Milá. Hoy en día no acostumbran a hacer eso, leen el Zohar, que es muy importante y todo, pero el nombre se quedó, Shid el-Az. ¿Por qué se tiene que traer besamim al Brit Milá? ¿Cuál es la necesidad de traer besamim al Brit Milá? Hay muchas comunidades que eso lo toman como algo muy, muy importante. Cuando yo estuve en Venezuela, que la mayoría son marroquíes, la hierbabuena en el Brit Milá es casi antes del bebé. O sea, tiene que estar primero la hierbabuena y después el bebé. Para el besamim era algo que la hierbabuena para el besamim. Y es algo que llevan mucho. Entonces hay varias razones. ¿Cuál es la causa de que hay que traer besamim al Brit Milá? Una de las causas es por la neshama, ya que el bebé en el momento de que le hacen el Brit Milá recibe más de su neshama. La neshama va llegando en partes. El primer Shabbat, cuando nace una parte, el primer Shabbat otra parte, en el Brit Milá otra parte, después en el Bar Mitzvah otra parte, así va llegando por partes. Y por cuanto de que una de las formas de acompañar a la neshama es con aroma, como hacemos en Shabbat en la noche que decimos besamim, y Motzei Shabbat también decimos besamim para darle la bienvenida a la neshama yeterá y para también despedir después a la neshama yeterá. Entonces, por eso se acostumbra a traer besamim en el Brit Milá por la neshama que va a recibir el bebé. Esa es la primera razón. La segunda razón, que es una razón más técnica, es por si alguien se llega a desmayar. Si llega a ver ahí, ha tocado de que, la mamá se desmaya, una familiar, ven sangre, se desmaya, entonces ahí ya tienen el besamim para poderlo reanimar y redespertar. Y la tercera razón, ¿cuál es? Porque cuando Yoshua bin Nun hizo Brit a todo el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra de Eretz Israel, estaban en el desierto antes de entrar al Yardén, antes de cruzar el Yardén. Entonces agarró Yoshua y juntó todos los prepucios que cortó y los puso en un lugar y se empezaron a apestar prácticamente porque era carne muerta. Y Akadosh Baruj Hu le dijo a Yoshua y le dijo, Akadosh Baruj Hu le dijo a Yoshua bin Nun, le dijo que sepas que aparentemente para ustedes este olor se rechaza, pero para mí es un besamim. Para mí este olor que sale de las orlot que el pueblo de Israel hicieron para poder entrar a la tierra de Israel, para tener el pacto que yo pacté con Abraham vino del Brit Milá, para mí esto es como un ketoret, para mí esto es como un incenso que estás haciendo, Yoshua, que hiciste con todo el pueblo de Israel, y no me molesta para nada este olor, sino al revés, para mí es como un besamín. Y para traer ese zehut de que todo el pueblo de Israel se hicieron Brit Milá antes de entrar
a la tierra de Eretz Israel y que Akadosh Baruj Hu lo recibió como un besamín, se trae besamín también para el Brit Milá. Esa es otra razón. Ahora, ¿todo esto a qué va? ¿Por qué el pueblo de Israel los 40 años que estuvieron en el desierto no se hicieron Brit Milá? ¿Por qué no aplicó el Brit Milá los 40 años que estuvieron en el desierto? Si ya no estaban en Mitzrayim, estaban en el desierto, ¿cuál es el problema? Nace un niño, le hacen Brit Milá. Entonces la Gemara en Masejet Yevamot, página 71, columna 2, pregunta esta pregunta. ¿Por qué Bene Israel no se hicieron Brit Milá? Contesta la Gemara, Mishum Shekolotam Arbaim Shana, porque todos los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, Lo Nashva Laem Ruach Tzefonit, nunca les pegó al pueblo de Israel un viento que viene del norte. El viento del norte tiene una esencia de cura. Y como estaba en el desierto, no les pegaba ese viento, entonces era peligroso hacer Brit Milá, porque ese viento ayuda a curar. Por cuanto de que ese viento ayuda a curar y no les pegó ese viento, entonces por eso no hicieron Brit Milá. Pregunta a la Gemara, ¿y en verdad por qué no soplaba el viento del norte en el desierto? ¿Cuál era la causa de que no soplara el viento del norte? El viento del norte tiene que soplar en cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Por qué en el desierto no y en otros lados sí? Contesta la Gemara y dice que en verdad sí soplaba, pero había un problema, que las nubes lo tapaban. Había una interferencia con las nubes, como el pueblo de Israel estaba dentro de las nubes y adentro de las nubes no entraban los vientos externos, entonces no entraba ese viento y es por eso de que no hacían el Brit Milá, se impidieron hacer ese Brit Milá para que no se vayan a meter en peligro de recuperación del Brit Milá los niños. Preguntan los mefarshim, los comentaristas preguntan, ok, el viento no soplaba dentro de las nubes y es por eso de que no hacían Brit Milá. Muy sencillo, el día del Brit Milá se anuncia de que hay un Brit Milá, salen 10 personas afuera de la nube, hacen Brit Milá al bebé y en la mañana cuando sopla ese viento lo sacan al bebé para que se cure y lo vuelven a meter y lo vuelven a sacar y lo vuelven. ¿Por qué tienen que dejar de cumplir una mitzvah que es una mitzvah tan importante, un pacto con Akadosh Baruj Hu? Por el viento. ¿Por qué no hay viento? Por las nubes. Sal de la nube, salgan un poquito de esa nube que cure al bebé y se vuelven a meter después de que ya se curó. ¿Cuál es el problema? Entonces contestan los mefarshim y dicen, de aquí aprendemos algo muy interesante, que Akadosh Baruj Hu prefirió de que el pueblo de Israel no se hagan Brit Milá durante los 40 años que estuvieron en el desierto, con tal de que no vayan a tener contacto con gente que está fuera de las nubes. Gente, una sociedad que sea mala influencia, una sociedad que no sea buena, ni a un bebé recién nacido lo querían sacar, con tal de que no se malinfluencie. Como dijimos, el imán agarra primero a lo más ligero, a los alfileres chiquitos, es lo primero que agarra. Igual los niños decían, y si van a salir el bebé, entonces van a salir los niños y van a ver la gente que está allá afuera de las nubes, lo que hacen y cómo hacen, y si van mal a influenciar. Hashem dijo, no hagan Brit Milá, no hay ningún problema. Quédense adentro antes de entrar a Israel, todo se van a hacer cuando ya se quiten las nubes y cuando ya van a entrar a Israel. Es impresionante cómo explican los mefarshim de que Hashem estuvo dispuesto a ceder ese pacto, de que la gente no se haga 40 años Brit Milá, con tal de que no se salgan de las nubes para que no llegar a una mala influencia. Es algo increíble cómo nos tenemos que cuidar. Es algo increíble donde dice, bueno, ya voy ahí, nada más me presento, voy y vengo, no pasa nada, ¿qué tanto me pueden influenciar? Pero es una mitzvah ir para hacer algo, si es que sabes de que esa mitzvah donde vas a ir puede hacerte una mala influencia, no vayas, porque ahí está que el pueblo israelí no se hicieron Brit Milá para no ser mal influenciados. Así explican los mefarshim. Es impresionante la fuerza de la sociedad. Shelomo Amelech lo dice. Olechet Chachamim Yechkam. La persona que va con los sabios se vuelve sabio. Verroe que Silim Yeroa, y el que pastorea con los torpes se vuelve torpe. Pero no importa, la sociedad atrae. El Rambam Maimónides lo dice también claramente en Alajot de Ot. Perek Bab Alajá Aleph. Dice claro. Derech beriato shel adam liot nimshach bedeotav ma'asav achar re'av vechaverav. Es una naturaleza de que el ser humano se atraiga a achar re'av, ya sea por sus ideologías y ya sea por sus actos, que sea atraído por medio de su sociedad, de sus compañeros. Benoé que minag anshe medinato, y acostumbra como costumbres de su lugar.
gente que vivía en Jalab no habían tacos. En Siria, en Alepo tampoco, en Rusia y en Europa tampoco habían tacos y no había tortilla. Uno llega aquí, entonces se atrae por medio de la sociedad, de las costumbres que hay, así es lo natural, dice el Rambam. Es una naturaleza del ser humano de atraerse, ya sea en su mentalidad y ya sea también en su ideología y en sus obras detrás de su sociedad, donde está, detrás de su colonia, su país. Así dice el Rambam, le fija, y dice el Rambam, y es por eso. Por eso la persona tiene que juntarse a los tzadikim, tiene que buscar sociedades sanas, tiene que buscar lugares sanos. Beleshevet el Jajamim, dice el Rambam, sentarse con gente sabia, también siempre, ¿para qué? Que de Sheilmad y Masen, para que uno aprenda de los actos de las buenas gentes, de las buenas personas. Beitrajek mina reshaim, y es muy importante que la persona se aleje de los reshaim, Aulejim Bajoshech, de esos reshaim que van en la oscuridad, que déjelo ir modim masen para que no aprenda de ellos. Es lo que dice Shelomo Amelech, Olejet Chachamim Yechtam Beroe Kesinim Yeroa, lo que vimos ahorita. Shelomo mismo lo dice, el que va con sabio se vuelve sabio, el que va con torpe se vuelve torpe. Es muy interesante, y como mencionamos, David Amelech creó el Teilim. ¿Quién no ha tenido contacto con el Teilim? ¿Quién no lo atrae a uno el Teilim? David Amelech tuvo una vida muy difícil. El que sabe la historia de David Amelech es impresionante. Y David Amelech comienza el Salmos, ese sagrado libro, con un pasú, con un versículo que no se entiende prácticamente por qué empezó con eso. Todo el Teilim son semidot, son cánticos a Kadosh Baruj Hu, alabanzas a Kadosh Baruj Hu, y el primer pasuk del Teilim, que casi todos no lo sabemos, empieza sin que tenga que ver nada con una alabanza, ni con una petición a Dios, ni con nada. ¿Qué dice el primer pasuk? Ashrei Aish, Asher lo alaf, Ba'atzat Reshaim, Ubderech Hataim lo amad, Umoshav Letzim lo yashav. ¿Qué habla David Amelech? Dichoso el hombre, Asher lo alaf, que no fue Ba'atzat Reshaim, con las ideas de los Reshaim, de la gente malvada. Ubderech Hataim lo amad, y en el camino de los pecadores no se paró. Umoshav Letzim, y donde se sientan los burlones, lo yashav, no se sentó. Que nada más su anhelo es en la Torah de Hashem, Torato llegue Yomam Balaila, de allá que se empieza a hablar y hablar y hablar, y después empieza Mismor, ya alabanzas a Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué David Amelech empezó así? Número 1, pregunta. Y pregunta 2, el orden de que dijo David Amelech no es correcto. Ashrei Asher lo alaf. Dichosa la persona que no fue Ba'atzat Reshaim. Y después te dice, Ubderech Hataim lo amad. Después te dice, no se paró. Umoshav Letzim, y en los burlones lo yashav, no se sentó. Si una persona no caminó, ni se paró, ni se sentó. Tenía que decir el orden inverso, tenía que decir el orden al revés. Dichosa la persona que nunca está sentado con burlones y que tampoco ni se para con gente malvada, ni camina con gente, ni se para con gente pecadora, ni camina con gente malvada. Pero dijo el orden al revés. ¿Cuál es el mensaje que nos quiso transmitir David Amelech aquí? Es muy claro. Número 1, que sepamos de que la persona que se para con gente mala, al final termina caminando con ellos y se termina sentando con ellos. Es lo que nos dijo David Amelech. El que se para, termina caminando y después se sienta. Es algo que lleva una cosa a la otra. Y número 2, dijo David Amelech, para poderle pedir a Kadosh Baruj Hu, para poder alabar a Dios, para poder rezar a Dios, es muy importante que uno esté alejado de todas esas malas sociedades. Después de que cumplas este pasuk de Ashrei Aish Asher lo alaf, puedes empezar el Mismor. Si no cumples de Ashrei Aish Asher lo alaf, el Mismor no se puede empezar, no se puede alabar a Kadosh Baruj Hu mientras uno está mal influenciado, mientras uno está en una mala sociedad. De la importancia de saber con quién estamos, quién es el que nos rodea. Tal y cual el dicho, como dice, dime con quién andas y te diré quién eres, es así. La esencia de la persona se convierte, depende de con quién anda. El que va con buenas personas se vuelve bueno. El que va con malas personas se vuelve malo. Para terminar esta clase quiero contar una última historia que escuché de Rav Zamir Cohen. Mina Shamayim la escuché la semana pasada, me gustó mucho. Y vemos cómo los abuelos también de las generaciones de antes, cómo se preocupaban por los nietos para que también vayan en un buen camino.
El Jajam cuenta que en Nueva York hay un Bet Knesset, no dijo el nombre, ni tampoco dijo el nombre del Jajam, de la comunidad Halab, que el Jajam de ese Bet Knesset heredó a su abuelo. El abuelo era el Jajam del Bet Knesset, falleció el abuelo y el nieto fue el que le siguió el camino al abuelo y es el Jajam actual del Bet Knesset. Y él cuenta que el Jajam actual le contó una historia muy interesante. Le dijo que cuando él era niño y vivían ya en Estados Unidos, el Yahadut, el judaísmo en esa época en Estados Unidos no estaba muy desarrollado, estaba muy carente y era muy popular lo que son las public schools, las que eran las escuelas públicas, y ahí había niños de la colonia con que el Jajam jugaba, de que iban a esas escuelas y era como que lo más popular ahí, era lo mejor del estudio. Entonces en el kinder y comenzando la primaria, él empezó en un ketab, así en unas escuelitas que hacían para los Yehudim, pero no le gustaba. Él decidió que el año que entra, terminando el curso de este año, el año que entra, le dijo a sus papás, o me meten a una escuela pública de Goim, o no voy a la escuela, ya no voy a ir más a la escuela. Y los papás no querían, pero la presión, los vecinos, los Goim que habían ahí, no había forma. El niño dijo que no va a la escuela y no iba a la escuela, estaba muy firme con lo que iba, con la decisión de él. Entonces los papás, por falta de alternativa, decidieron meterlo a la escuela pública. Dijeron, ¿saben qué? Que vaya a la escuela pública en la mañana. Y en la tarde le ponemos clases de Torah, que vaya al CNIS, que vaya al Ketab, que estudie clases de Torah y que tenga su carrera, sus estudios laicos en esta escuela y los estudios de hebreo en otra escuela. No quiere estudiar en la escuela hebrea, no hay problema. Está bien. Cuenta el niño que fue a la escuela y le gustó mucho, impresionante las instalaciones, todo lo que había, estaba muy impresionado. Esto sí es una escuela como debe ser, niños, muchos niños, en la otra no había niños casi, y hay de todo y se juega. Salió al recreo, estaba feliz, estaba muy actualizado y todo emocionado de la escuela, y de repente llegaron 3 niños negritos de su clase, lo agarraron en el recreo y le empezaron a dar de golpes, pero se lo tomaron de botana fuerte. Le empezaron a golpear, le empezaron a pegar, le empezaron a decirle cosas y el niño no entendía a qué se debe, no les hizo nada, pero dijo, bueno, puede ser que es la bienvenida. ¿Quién sabe cómo funciona aquí en la escuela? Pues la bienvenida puede ser lo aleno como es en las cárceles, que le dan el golpe de bienvenida. Está bien. Al otro día llega el niño a la escuela, sigue emocionado, vuelve el recreo y otra vez los mismos 3 negritos le empiezan a golpear, lo empiezan a pegar, se lo agarraron a golpes a todo dar. Y él no entendía, les preguntaba, ¿pero por qué me pegan? Le decían, cállate, judío, no sé qué. Le empezaban a hablar muy feo. Estaba ya dudando de si es que su decisión fue la correcta, pero dijo, ¿sabes qué? ¿Quién sabe el segundo día? A ver si el tercer día puedo hacer algo, que no me haga nada, voy a tener más cuidado. Tercer día que fue a la escuela, efectivamente igual. Llega el recreo, llegan estos 3 niños negritos, lo empiezan a golpear, y dijo, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Llegó a su casa. Nada más algo importante, un detalle de la clase que me mencionaron aquí, que es importante saberlo, yo no lo sabía. Tristemente, no sé mucho de Naví, pero mi papá Sheikh me dijo que cuando Yoshua le hizo Brit Milá a todo el pueblo de Israel, no fue antes de cruzar la tierra de Israel, sino fue después en el Gilgal. En el Gilgal, cuando ya dentro de Israel, en Gilgal, cuando entraron a la tierra de Israel, fue que les hizo Brit Milá a todos. Nada más ese detalle importante corregirlo. Yo dije antes. Fue cosa del Zoom y nos quedamos en el tercer día que lo golpearon. ¿Qué pasó después? Nada más estoy terminando la idea, no estoy terminando, estoy corrigiendo una idea que ya dije, porque hubo un error ahí. Yo dije que Yoshua bin Nun le hizo Brit Milá al pueblo de Israel antes de cruzar el Jardín, antes de entrar a la tierra de Israel. Lo correcto no es así, lo correcto es que lo hizo después de que entraron a la tierra de Israel en el Gilgal. Entonces, bueno, seguimos con la historia ya para terminar. Entonces, el tercer día este niño fue, jajam, bueno, ahorita es jajam en Estados Unidos, pero fue a la escuela y lo volvieron a golpear y él decidió de que ya 3 días, la tercera es la vencida, esta escuela no es para mí. Llegó a su casa y le dijo a sus papás, quiero que otra vez me regresen a la otra escuela, esta escuela no es para mí.
Y así efectivamente los papás lo sacaron, lo metieron a la escuela otra vez Yehudí y creció como un Yehudí, se volvió Jajam y ahí está que siguió el camino del abuelo que es Jajam del Knis y ahorita este Jajam es el Jajam del Knis. Le cuenta este Jajam a Rav Zamir Cohen que cuando su abuelo ya estaba en sus últimos días, lo fue a visitar, fue al hospital a visitarlo, abuelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? Y el abuelo le dijo, bien, ahí voy, todo Minashamayim, todo Hashem tiene sus tiempos, Jajam era muy grande y justo el abuelo en esa visita que le hizo el nieto, estaban a solas y le dijo, oye, ¿te acuerdas tú cuando eras chiquito que te metiste a la escuela pública y que me contaste que vinieron niños y que te pegaron? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Dijo, sí, abuelo, claro que me acuerdo, pero ¿qué viene al tema? ¿Por qué me lo estás diciendo? Entonces le dijo al abuelo, quiero que sepas que a esos chavitos yo los contraté. Yo les dije, les doy $1 a cada uno si le pegan a mi nieto. Quiero que le peguen a mi nieto. Va a entrar ahorita un niño nuevo que es judío. Por cada golpe que ustedes le den, vengan conmigo, yo les voy a dar $1. Y así fue que logró el abuelo de que el niño entienda de que no es su lugar, porque el abuelo sabía que si se quedaba el niño el nieto en esa escuela, iba a ser una muy mala influencia y no iba a hacer nada de él. Y efectivamente se salió de esa escuela, entró a la escuela Yehudí y hoy en día es el que sigue al abuelo, que es el Jajam del Knis hasta el día de hoy. Vemos cómo es muy importante tener también estrategias para cómo salvar a la familia, para cómo ponerlos en una sociedad correcta, para que ellos decidan cuál es la sociedad correcta y que ellos estén en la sociedad correcta, para que Besdat Hashem todos vayan en el camino de la Torá, que nuestros frutos siempre caigan cerca de nuestro árbol, que podamos sembrar nuestros árboles en lugares estables, en sociedades correctas. Y lo más importante, y para cerrar, no sé si está mi abuelito Daniel Shifie en el Zoom, pero esto sí está, por esto lo escuché de él. Ajá, está, sí, está adelante, está ahí. Lo escuché de él y ahorita me lo va a confirmar y lo quiero repetir, lo escuché en Shavuot, me encantó. Lo más importante para el éxito de nuestros hijos y el jinuj de nuestros hijos es la tefilá. La tefilá no puede fallar. Entonces mi abuelito dijo algo muy bonito. Está escrito al kol korbaneja takrib melach. Hay una ley en la Torá de que todo corbán tiene que venir acompañado de aceite. Todos los korbanot hay que acompañarlos, con sal, no con aceite, sal. Y es por eso de que hoy en día se acostumbra que en la mesa, cuando se hace amotzi, que la mesa es comparable al mizbeach, que es el altar, y la comida es como el corbán, siempre hay que poner sal en la mesa. ¿Por qué? Porque al kol korbaneja takrib melach. Dice mi abuelo Sheijie, que Hashem le mande beriut, larga vida y que siempre nos pueda transmitir estos bonitos mensajes. Dice, aparte de los korbanot que nosotros traemos a la mesa de hoy en día que tenemos, la tefilá de hoy en día, nuestras tefilot, es en vez de los korbanot. Como nosotros decimos, un shalema parim sefatenu. Hoy en día, como no tenemos korbanot, en cambio los korbanot tenemos las tefilot. Tamich el shachar, tamich el ben arbain, como traían el korban en la mañana, el korban en la tarde, está shachrit, está minja. Y nosotros siempre decimos tefilá. ¿Cuál es la sal que se ofrenda en nuestras tefilot? Alcohol korbanejat takrib melach. Si es que hay una ley de que todo korban tiene que tener sal, la sal indicada en las tefilot son las lágrimas. La lágrima es salada y todas nuestras tefilot tienen que venir con lágrimas. Decía mi abuelito que todas las tefilot tienen que ser con lágrimas para que nuestros hijos vayan en el camino de la Torah. Y eso es lo que uno tiene que hacer, pedir mucha tefilá, pedirle a Hashem que nos ilumine para saber en qué sociedad estar, en qué sociedad poner a nuestros hijos, en qué lugar sembrar nuestro árbol para que Besdat Hashem siempre nuestros frutos caigan cerca de nuestro árbol. Amén, ve amén. Muchas gracias y buenas noches a todos. Amén, ve amén, Jamor, de gracias. Qué cierre tan espectacular. Esa será la frase de esta clase. Lo que oyó de su gran abuelo Daniel Michan. También decirle que un contenido increíble, la verdad, mucho profesionalismo, y me encantó esta clase con un tema muy importante, como una mala influencia puede hundir a la persona, pero una buena influencia lo puede llevar hasta lo más alto. Baruch Hashem, gracias por esta clase tan bonita. Tenemos una cartelera espectacular esta semana. Mañana Hamsuri Katán
El martes tenemos a Ham Yosef Galimidi, a Ham Shaul Kredi, a Ham Shaul Malek y a Ham Sali Saed. Así que no se pierdan esta cartelera tan especial que tenemos aquí en Gamzum Letová. A Ham Yossi Mizrahi lo dejo hablar, ahora que no ha estado con nosotros. Ezrat Hashem, adelante, Ham Yossi. Perdón, Elías, no le voy a sacar los minutos, pero lo voy a hacer en corto. Gracias primero a Ham Mordejai, increíble, como ya dijo mi querido socio Elías. Me encantó lo que dijo de el Teilim, Ashrei Shasher Lo Alach, como David Amelech hizo esto antes de las alabanzas. Kol HaKavod, que volando de Zehut, que pueda seguir la Gil Torah la Tirah Be'ezrat Hashem y seguir dando esos conceptos. Y como ustedes saben, Jajam Mordejai tiene los shiurim en Torah Zoom, arriba de 300 shiurim ya hay de él, y es un zehut muy grande cuando yo veo en la pantalla que se escuchan los shiurim de él diarios. Así que síganlo en torazoom.com, síganlo bajo Jajam Mordejai Malek. El que quiere recibir shiurim, vayan en seguir al Jajam y van a poder ver todos los shiurim que se sube diarios. Que volame es zehut que pueda seguir con esta gran cosa. Gracias a toda la familia Gamzum Letová. Es un gusto verlo a todos los días, todas las noches, Baruch Hashem. Gracias a todos. Gracias a Ham Michan. Ham Yossi, ábrale el micrófono al señor Daniel Michan. Seguro, Ham Daniel, es un gusto verlo. Gracias. Yo quiero, señor Daniel Michan, eso que dijo Jajam Morde al final de la clase, tenía que venir de un tzaddik como usted, un grande en la Torah, un grande en Adam la Javeró, un grande en yernos Talmidei Jajamim y en hijos Talmidei Jajamim. Gracias, señor Daniel, porque toda su familia es parte de Gamzum y son piezas fundamentales para que esta línea continúe. ¿Puede decir algo a su nieto y a la gente de acá, señor Daniel? No puedo, estoy muy ronco, no puedo hablar, me cuesta mucho trabajo. Morde, felicito por lo que hablaste, precioso, hermoso, que Hashem te bendiga y que siempre es mal visto, Rabbi. Es una belleza como hablas, que Hashem te mande mucha braja, mucha siata y suya. Amén, abuelito, gracias. Refuáshelema. Amén. Queda mejor, Morde, queda mejor. Nada, abuelito. Baruch Jajam Daniel, un gusto verlo, es un gusto escuchar su voz. Es un zehut muy grande. Muchísimas gracias por estas palabras. Gracias, Jajam Daniel. Buenas noches a todos. Un gusto verlo de nuevo. Bezat Hashem, mañana a la misma hora, Bezat Hashem. Gracias a todos los que están con nosotros de